Continuamos hablando sobre el exorcismo en la Iglesia. El exorcismo es un sacramental, es decir, un signo sagrado por el que, a imitación de los sacramentos, se obtienen por intercesión de la Iglesia ciertos efectos principalmente espirituales, que según la legislación canónica es considerado como un acto de culto divino. El código no da, en efecto, una definición de exorcismo, pero el canon 1172 solo habla de la licencia peculiar y expresa que debe conceder el ordinario del lugar a un sacerdote que cree apto para el oficio de exorcista y sobre todo de los exorcismos sobre posesos, es decir, sobre personas poseídas. Lo que nos lleva a decir que la preocupación primera del legislador aparece claramente basada sobre lo que es el exorcismo mayor o solemne. Esto no significa que el legislador ignore la existencia de exorcismos menores, privados o simples, simplemente pone de relieve un sector que merece una atención peculiar y un ordenamiento preciso para evitar abusos o desviaciones. Sin embargo, estamos convencidos de que el legislador ha elegido el caso del exorcismo que la Iglesia reconoce el carácter público y que para ello requiere legislación adaptada, sin ocultar otros medios de lucha contra el influjo del maligno. Los exorcismos, en general, son reconocidos por la legislación canónica como un sacramental cuyo ejercicio es un ministerio eclesial de protección y de liberación de los hombres del dominio demoníaco al que ejerció Jesucristo y que ordenó a sus discípulos. El exorcismo mayor, en particular, es un sacramental que tiene como objetivo expulsar a los demonios o liberar a las personas, lugares y cosas de la influencia demoníaca. Y esto por la autoridad espiritual confiada a la Iglesia por el Señor Jesucristo. Al principio encontramos esta palabra de Jesús a sus apóstoles: curad enfermos, resucitar muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Los demonios que evoca Jesús son aquellos seres más o menos espirituales que provocan la posesión y se apoderan de otros seres animados, humano o animal, y más raramente inanimado, como objetos y lugares. Los exorcismos son hoy conocidos de dos clases: los exorcismos menores y el exorcismo mayor. De esta clasificación aparece un número de términos que diferencian unos de otros. Se habla a veces de exorcismo privado y público, de exorcismo simple y solemne. Como resultado, cuando la Iglesia públicamente y con autoridad solicita en nombre de Jesucristo que una persona, objeto o un lugar esté protegido de la influencia del mal y sean alejados de esta influencia, y esto para una persona legítimamente deputada, se habla del exorcismo público. Por lo contrario, es privado. Por tanto, el exorcismo solemne canónico que se practica sobre los poseídos, también llamado gran exorcismo, se pueden practicar lícitamente solo por un sacerdote exorcista con permiso expreso del obispo diocesano. Eso es el objetivo principal de ese trabajo de investigación: redescubrir el sacramental del exorcismo mayor legal, es decir, según el ordenamiento vigente, descubrir las figuras de las personas que hablan el canon, comprender lo que significa este permiso expreso y examinar la liturgia, es decir, las fórmulas del exorcismo mayor comprendidas en el ritual romano. Así, los trabajos de investigación pretenden ser una relectura del precepto establecido por la legislación eclesial en esta materia y el análisis de la terminología utilizada en la elaboración del principio que determina la celebración lícita del sacramental del exorcismo mayor. Estudiaremos qué es el exorcismo como sacramental, haciendo un énfasis particular sobre el conjunto de términos que originan su celebración legítima, como se estipula en el canon: licencia, posesos, ordinario del lugar, presbítero. En el primer capítulo trataremos del ministro de los exorcismos, con hincapié en la licencia que requiera y las cualidades necesarias para la concesión de dicha licencia. Vamos a centrarnos en ese capítulo en la persona deputada para realizar en nombre de la Iglesia los exorcismos sobre posesos, en la noción de la licencia de que habla el canon, la autoridad que le concede y las cualidades necesarias que se requieren. A partir de ahí estudiaremos, en otro capítulo, el sujeto de los exorcismos mayores.
Se trata obviamente del sujeto pasivo, es decir, el que se encuentra en una situación del término del canon, posesos, y que necesita la intervención de la Iglesia para librarse del dominio del maligno. El canon solo habla de los posesos, lo que significa que se trata de las personas. Sin embargo, no es raro que el demonio extienda su influencia sobre animales, cosas y lugares, por lo que es necesario examinar el término de posesión y de obsesión, tanto como las manifestaciones propias de ella, para diferenciarlas con las de los posibles trastornos que con la posesión son semejantes. En este intento de dilucidar el fenómeno de la posesión u obsesión, también intentaremos distinguir entre lo que es la verdadera posesión diabólica y cierta crisis de las enfermedades nerviosas. Aunque el Código habla solo de exorcismos sobre las personas, la doctrina de la Iglesia considera que es posible que el maligno se apodere también de las cosas y lugares, siempre para perjudicar a la persona que los usa para su bienestar. Por eso, el segundo apartado de este segundo capítulo será dedicado a los otros sujetos del exorcismo mayor, que son las cosas y lugares. Los efectos del sacramental del exorcismo constituirán el tercer capítulo de este trabajo de investigación. Se dará aquí la oportunidad de descubrir por qué se practican los exorcismos y su papel en la vivencia de los hombres. Elegimos 3 sectores, 2 directamente vinculados con los exorcismos solemnes, que son los efectos espirituales y pastorales, y el tercer sector concierne la consideración de otras oraciones y medios que no son plegarias del exorcismo, pero que ayudan en la lucha contra las influencias del maligno. Para completar el estudio en la materia del exorcismo, hay otro sector de ordenamiento esencial, que es la liturgia. Así, para hablar una aproximación de lo que es la celebración de los exorcismos, de que habla el capítulo 1172, tenemos que acudir al ordenamiento litúrgico expuesto en el ritual romano. Será el objeto del cuarto capítulo, en el que en primer lugar diferenciaremos los exorcismos menores, que se celebran durante la preparación y celebración del bautismo, y el exorcismo llamado solemne. En segundo lugar, nos enfocaremos en el discernimiento del que recomienda el actual ritual al exorcista antes de que inicie el exorcismo propiamente dicho. La fórmula vigente del exorcismo solemne y los otros medios que acompañan a la celebración del mismo constituirán en este capítulo los puntos que cierran esta investigación. Sin embargo, cabe señalar que el objetivo de este trabajo de investigación no es tratar de responder a la pregunta cómo se practica el exorcismo, mucho menos lo que sucede durante el mismo, sino, y sobre todo, resaltar lo que ha establecido el ordenamiento actual para el ejercicio legítimo del sacramental, del exorcismo católico al que se refiere. El ministro de los exorcismos. Es gradualmente en el curso de la historia humana que la práctica del exorcismo ha llegado a constituir una respuesta general contra cualquier enfermedad del hombre. Pero al principio el exorcismo estaba reservado para expulsar al demonio que tomó posesión del hombre, de un animal, de un objeto o de un lugar. Y el ordenamiento canónico en este sector de actividad resulta saludable para acabar con la confusión casi generalizada en la época medieval de la Iglesia en dicha materia, con referencia a las personas poseedoras de la potestad de practicar los exorcismos. Si el exorcismo no puede concebirse sin los poseídos, el exorcista también es un personaje esencial para la realización del ritual, y el derecho recomienda que sea el que ha recibido permiso peculiar y expreso del ordinario del lugar y que disponga de las virtudes de piedad, sabiduría, prudencia e integridad de vida que ha de ser nombrado y llamado exorcista. Hablemos sobre la licencia para la celebración lícita del exorcismo, la noción del término licencia. El actual código no define el término de licencia, pero el legislador solo vincula la licencia con el rescripto, que es un acto administrativo particular, dado por la autoridad ejecutiva por escrito y en respuesta a una solicitud. La licencia de la cual se refiere se diferencia del rescripto por ser una coalición libre de la autoridad ejecutiva competente, mientras el rescripto, por su propia naturaleza, es una respuesta a una petición de un privilegio, una dispensa u otra gracia.
Mientras que el rescripto otorga un privilegio, una dispensa o un favor a petición del interesado, la licencia otorga, en cambio, una autorización o permiso que no es un privilegio, ni una dispensa, ni un favor, sino una condición que la ley exige para poder actuar de forma legítima a razón de la subordinación a un superior. La licencia constituye, por decirlo así, un nudo que cuando no es abierto por la autoridad ejecutiva competente, alguien no puede actuar legítimamente, aunque tiene la potestad o facultad, tal vez por el sacramento recibido, pero que no puede actuar de acuerdo con el derecho sin obtener la previa licencia. Se trata, pues, de una expresión bastante amplia que puede abarcar cualquier significado encaminado a regular, según derecho, ciertas actuaciones humanas de una manera adecuada, con las finalidades, bien de permitir la acción legítima o bien para ordenar la administración adecuada del bien eclesiástica, el bien para mover un obstáculo que sin este permiso no se puede ejercer legítimamente. En efecto, el ordenamiento canónico anterior, como el cual falta una sistematización clara a esta institución. Una de las causas de esta falta de sistematización haya sido que el legislador canónico ha dado al término licentia muchos significados diferentes los unos de los otros. Alguno de ellos nada tiene que ver con lo que técnicamente puede decirse que es una autorización. Debemos reconocer que la terminología del Código no parece constante en este punto. Por ejemplo, en el capítulo 1226 habla del permiso de ordenamiento del lugar para tener una capilla privada, mientras que se trata más de la concesión de un privilegio o al menos de un favor. La norma del derecho expresamente requiere licencia de la autoridad competente para la actuación en ámbitos diversos. Así, por ejemplo, establece que los clérigos no deben salir de sus diócesis por un tiempo notable y que determinará el derecho particular sin licencia al menos presunta del propio ordinario. Este tipo de autorización no concede ninguna facultad de cualquier actuación, es solo un permiso. Diferente es el que otorga facultad para realizar un acto de culto público. Esta diversidad del término licentia está presente a lo largo del Código y se puede multiplicar en ejemplos análogos en los que la licencia viene entendiendo, más que en el sentido de autorización, la declaración de voluntad para que un sujeto pueda válidamente concluir un negocio jurídico, en el de concesión, el acto de la autoridad que confiere una facultad a un sujeto que sin dicho acto no podría lícitamente obrar. Así, en el libro segundo, Pueblo de Dios, encontramos esta diversidad en cuanto a todo lo referente en el ámbito del derecho aplicable. Dicho esto, podemos definir la licencia como un permiso o una autorización concedida por la autoridad competente, para que no pueda actuar según la prescripción legal en casos particulares. Dicho de otro modo, la licencia es un permiso de la autoridad competente que remueve una prohibición para actuar según derecho. Por tanto, el objetivo de dicha autorización o permiso es para conseguir ciertos efectos según la norma de derecho. Así pues, la naturaleza canónica de la licencia depende de la naturaleza del acto administrativo singular y, en consecuencia, de la definición de éste con el conjunto de elementos constitutivos propios. Al hablar del acto administrativo singular, significa que, según la licencia, es un acto de la autoridad, que goza de potestad ejecutiva dentro de los límites de su competencia, y que se ha de entender según el significado propio de las palabras. En el canon que nos toca, que se habla de licencia peculiar y expresa, y que es una forma de concesión, y se opone a la tácita, a la presunta o habitual, por ser un oficio por coalición libre del obispo diocesano, esta licencia requiere, según las normas, que sea concedida por documento escrito, que es un modo de alcanzar al destinatario y en el cual se ponen los límites de su ejecución. Se habla en la licencia especial y expresa para cada caso, como para orientar ya la concesión misma de dicha licencia, y se trata de una licencia precisa e individual, la cual se debe obtener para cada caso concreto. De no ser así, uno no puede actuar lícitamente y conseguir la eficacia del acto jurídico. Aunque el legislador aplica las normas que trata de concesiones a petición del interesado, la licencia es una provisión libre de un oficio eclesiástico o un permiso, por la discrecionalidad que tiene la autoridad competente. Dicha licencia puede ser considerada también como instrumento de prudencia,
Porque si se requiere licencia para la celebración de exorcismos sobre posesos, puede ser para garantizar la prudencia con la que se debe proceder en estos casos para no dar lugar a abusos, que fácilmente puedan reverberar tanto en el prestigio de la propia Iglesia como en la fama de las personas. La licencia para la celebración de los exorcismos sobre posesos, como todos los actos administrativos singulares, se extingue también terminado el tiempo indicado en el documento de concesión o acabado el concurso de los casos concretos determinados, si se dio por casos concretos. Por consiguiente, la licencia para la celebración de los exorcismos puede tener este carácter excepcional cuando está dirigida a determinados casos o a una categoría de personas o a un tiempo determinado. Hablemos de la necesidad de la licencia para el exorcista. Cabe decir que la necesidad de una licencia que sancione la licitud del ejercicio de exorcismos sobre poseídos se remonta en la historia. Ya en el Concilio de la Odisea 343-381 se indicó que aquellos que no fueron presentados al obispo no podían exorcizar. Es por lo tanto una función ejercida bajo control. El canon 26 de este concilio dice: non oportec exorcizare eos quien nedur ab episcopis sum provetti, neque in ecclesis neque in dominibus. También en su carta a Decentius, obispo de Gubbio, el Papa Inocencio indicaba en efecto que no se debe poner la mano encima a los que están afectados por la influencia del maligno si el obispo no ha dado el poder para hacerlo. El exorcismo siempre ha sido durante algún tiempo una práctica que se ejerce bajo el control del obispo, y este control se manifiesta a través de este permiso necesario que constituye una facultad especial que el obispo concede. La licencia o permiso de la autoridad eclesiástica ejecutiva competente es el medio por el cual el exorcista se hace persona deputada para actuar según la prescripción del derecho en materia de exorcismo sobre posesos. En lo relativo a la causa material, la palabra cosas, usada, hace referencia a cosas materiales perceptibles por los sentidos. Dichas cosas materiales serán sacramentales después de recibir una bendición constitutiva, la cual les imprime un carácter permanente, que las hace aptas para usos sagrados. A su vez, la palabra acciones, por oposición a cosas, designa solamente acciones sensibles que constituyen ritos o ceremonias, las cuales pueden estar destinadas a personas, como la bendición nupcial, o exorcismo, o a cosas. Así ocurre con las consagraciones y las bendiciones constitutivas. El uso de signos sagrados del actual código al definir los sacramentales es una conformidad con el Concilio Vaticano II cuando dice: la Santa Madre Iglesia instituyó los sacramentales. Estos son signos sagrados creados en alguna imitación de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, que se obtienen por intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida.